El tifón, con un frente de 600 kilómetros, acompañado por vientos de hasta 315 kilómetros por hora, dejó casas destruidas, postes eléctricos arrancados, vehículos volcados y sobrevivientes aturdidos, sumidos en la tristeza y la desesperación. Grabe ang sugat niya dito sa Mayhita, bumuka na. Doon nga kami sa St. Paul's Hospital ngayon. Kaya lang, nahihirapan kasi kami, walang mga sasakyan. Tubig, gamot. Yan po yung importante kasi iba sa amin. Maraming mga sugat yung mga kasama namin. Hindi yung iba nagka-diarrhea, Nag-ibang bahay, 100% po ang damages sa properties, sa mga taniman, crops, lahat po. Wala pong natira, kahit yung mga matitibay na bahay po, lahat po wasak. Miles de personas tuvieron que dejar sus viviendas y refugiarse en albergues. La mayoría lo perdió todo. Dentro de su desesperación, han saqueado los pocos comercios que quedaron en pie. Otros tratan de rescatar lo poco que hay debajo de los escombros. Las autoridades filipinas comenzaron a distribuir ayuda entre los damnificados, pero las necesidades son muchas. We have already begun to move supplies at the request of the government of the Philippines, and we are standing by to provide additional assistance. Ante la desgracia del pueblo filipino, la ayuda internacional no se ha hecho esperar. Varios gobiernos, entre ellos México, han expresado su solidaridad. Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, entre muchos otros, comenzaron a mandar ayuda humanitaria. Filipinas es un país que sufre de forma regular sismos, erupciones volcánicas y ciclones tropicales. El tifón Haiyan se coloca como el peor desastre natural más mortífero en la historia del archipiélago. Elsa Valdés, Foro TV.